Bueno, estamos con Itatí Carrique, secretaria de Mujeres, Género y Diversidad. ¿Cómo estás? Gracias por venir, bienvenida. Hola, Seba, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, tengo que arrancar hablándote de un proyecto que llamó mucho la atención, generó controversia, como estamos un poco acostumbrados a algunas ideas libertarias, pero tiene que ver con la posibilidad de renunciar a la paternidad, que fue, bueno, una propuesta de una candidata a diputada del espacio de Javier Milei. En primer lugar, a nivel general, ¿qué te generó este proyecto? Primero, te puedo decir sorpresa, aunque bueno, ya no sorprende tanto, pero sorpresa del grado de ignorancia que tienen los postulados a través de los cuales manifiesta que avanzaría en ese proyecto. Digo, ignorancia porque si uno conoce un poco la realidad, si sabes de qué estamos hablando, que es el tema de la paternidad, lo que vemos es que en Argentina hay 1.600.000 hogares que lideran mujeres, es decir, donde no hay un hombre que acompaña, son hogares monomarentales, que esos hogares tienen 3 millones de niños. Digo, todo esto está con números, estadística, es real, ¿no? Y que esos hogares no reciben ningún aporte de los hombres que fueron padres, digo. Entonces, eso ya sucede. ¿Por qué lo vas a legislar? Y de 5 hogares donde hubo un proceso de separación y divorcio, hay 3 que no reciben la cuota alimentaria en tiempo y forma. Y nuestro país lo que está haciendo es buscar avanzar hacia una paternidad responsable, justamente, que el hombre se haga cargo. Nosotros tenemos registro de deudores alimentarios, por ejemplo, ¿no? En Salta lo lleva adelante la Corte de Justicia. Un hombre que no cumple con la cuota alimentaria es un hombre que no puede sacar el carnet de conducir, que tiene algunas limitaciones en nuestra sociedad, porque lo que buscamos como sociedad es la responsabilidad de hacerse cargo de esa paternidad. Y lo que marca la diferencia máxima, te diría, entre lo que somos y lo que hay del otro lado, es que hoy en el Congreso de la Nación hay una ley que es la Ley Cuidar en Igualdad, que habla justamente de que estamos buscando que los hombres tengan mayor licencia para poder hacerse cargo de sus hijos. Una licencia de 45 días para acompañar a su pareja en el proceso de luego de que nace un niño. Entonces, no tiene ni pies ni cabeza pensar que haya una ley que permita que los hombres no se hagan cargo. Y lo más importante de toda la historia son los niños, las niñas y los adolescentes, ¿no? Cómo se vulnera el derecho de esos niños, que también hemos avanzado muchísimo como país en nuestra legislación sobre los derechos que tienen los niños, las niñas y los adolescentes, y las obligaciones que tenemos los progenitores con esos niños y niñas, ¿no? Entonces, la verdad es que no tiene ningún asidero, no resiste ningún análisis. Bueno, justamente hablando de derechos, ella hizo una especie de comparación, hay que tener una especie de equidad de género, y mencionó la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Dijo, bueno, si ellas tienen derecho a elegir abortar, ¿por qué ellos no tienen alguna alternativa? ¿Qué te generó también esta situación, esta comparación con otro derecho adquirido como es la ley interruptoria del embarazo? También, que es una locura cuando estamos hablando de la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Estamos hablando de que hay una posibilidad de hacerlo hasta las 14 semanas, cuando hay un embrión, no cuando hay un niño que ya ha nacido, que tiene derechos, que nuestra legislación y nuestra constitución lo contemplan como un ser humano. Pero además, lo que digo es, ¿cómo podemos llegar a pensar o a contrarrestar la no posibilidad de la paternidad, contrastando, como bien dijiste, con un derecho adquirido que nuestro país discutió 30 años? Porque la ley de interrupción voluntaria del embarazo se discutió y se viene discutiendo hace 30 años. Entonces, no hay como una lógica. Me parece que es más un proponer cosas contra el feminismo que cosas que tengan o que estén, ligadas a su realidad y a sus ideologías. Aunque venía escuchando hace un ratito a la radio y hay un autor que Milei cita mucho, que es un referente para él, un libertario, que tiene un apartado especial en un libro que habla de los niños y las niñas y que habla que los padres podemos dejar de alimentarlos, que podemos dejar de cuidarlos, que podemos venderlos. Los niños como una moneda que se puede comerciar. De hecho, el propio Javier Milei habló de un comercio de niños donde uno pueda vender a sus hijos, también como una alternativa
contra el aborto, ¿no? Lo dijo explícitamente. ¿Sentís que en algún punto se busca mercantilizar o tratar como objetos a los niños? Totalmente, sí. Javier Milei habló de un mercado donde uno pudiera vender los niños, hablando también de la adopción, ¿no? De hecho, en el último debate puso en cuestionamiento el tema de la adopción con falacias, con mentiras que no tienen nada que ver con lo que sucede en el sistema de adopción que tiene nuestro país, y va hacia eso, digo, la posibilidad. Él dijo que las mujeres dejarían prácticamente de abortar si tuvieran la posibilidad de vender a sus hijos. No deberíamos estar hablando de esto, ¿no? Sí, esa sensación. Coincido con vos, y te pregunto también porque hemos escuchado a Javier Milei. Bueno, él había planteado, si yo soy presidente voy a derogar la ley del aborto, luego dijo, la voy a plebiscitar, le voy a preguntar a la gente. ¿Crees que es posible o viable una ley que ya ha sido sancionada, recién lo decías, luego de debatirla durante muchos años, plebiscitarla? No debería plebiscitarse, ¿no? Los derechos no se plebiscitan, digo, ya es un derecho que hemos adquirido, como bien dijiste, es una ley, y ahí hay que hacer mención a algo. Hay datos estadísticos que se conocieron en el día de ayer, difundidos por Fundación Huésped. Del año 2020 al 2021 disminuyeron un 43% las muertes de mujeres por abortos clandestinos. Ese número es lo que marca o lo que habla. ¿Por qué se luchó tanto por tener una ley de interrupción voluntaria del embarazo? Porque lo que estamos haciendo es salvar la vida de las mujeres con esa ley. Entonces, si tenemos un sistema que funciona, si tenemos, porque digo, la ley de interrupción voluntaria del embarazo se viene haciendo muchísimo para que funcione en el país, porque digo, no es sencillo la aplicación, ¿no? Porque existe todavía mucho prejuicio, porque existen médicos que no realizan la práctica, entonces hay que hacer toda una adecuación de nuestro sistema. Ahora, esos números muestran para qué buscábamos la ley, y era para salvar la vida de las mujeres que terminaban accediendo a abortos clandestinos en lugares donde no se cuidaba su salud, y cuando tenían la decisión de no ser madres, ya la tenían tomada. Entonces, acompañar ese proceso y esa decisión de las mujeres, y ese acompañamiento y esta ley lo que hace es disminuir las muertes. Entonces, esa es nuestra respuesta. No se puede plebiscitar un derecho, y además está comprobado que esta ley lo que hace es salvar la vida de las mujeres. ¿Sentís que en el último tiempo se ha logrado avanzar, tanto para varones como para mujeres, en un mayor grado de conciencia acerca de métodos anticonceptivos? Sí, se ha avanzado, y creo que ese es el punto clave, ¿no? Cuando militábamos la ley de interrupción voluntaria del embarazo, hablábamos de que el primer punto eran anticonceptivos, un Estado presente que pueda brindar los anticonceptivos a aquellas mujeres que no puedan pagarlos, y que ese era el punto clave. Educación sexual integral. Nosotros necesitamos seguir formando a los niños, las niñas y los adolescentes en esta temática para que sepan cómo cuidarse, y no solamente por un embarazo, sino porque también hay un gran aumento de enfermedades de transmisión sexual que afectan a nuestra población, y que lo que nos está diciendo es que justamente la cuestión del cuidado es muy importante. Hay más responsabilidad, y también hay más responsabilidad en los hombres. Los hombres hoy asumen la paternidad desde otro lugar, se involucran más, cuidan más, están como mucho más presentes. ¿Falta muchísimo? Sí, falta muchísimo, pero a mí me parece que hay un cambio de paradigma. Hoy no es tan raro que como en alguna época ver al padre que lleva a su hijo al colegio, al padre que lleva a su hijo al médico. Seguimos siendo más las mujeres las que hacemos estas tareas, pero ya no es tan raro, ¿no? Digo, esa paternidad más responsable. Lo que tenemos que hacer para mejorar como sociedad es ir hacia eso, hacia que las dos personas que deciden tener un hijo o una hija sean igualmente responsables en esa crianza, no que dejen que sean menos responsables, como lo que plantea la ley. Bueno, justamente hablando de avances, ¿sentís que estos se pueden ver truncados en caso que Milei lleve a cabo lo que había planteado en su momento de eliminar el Ministerio de la Mujer? Sí, sería un retroceso para las mujeres, sería un retroceso para el colectivo de la diversidad, porque es una persona que tiene ideas que están en las antípodas de los derechos que nosotras defendemos.
Así que claramente sí, sería un retroceso. La institucionalidad en nuestro país para las áreas de género lo que ha permitido es que podamos trabajar transversalmente a nivel federal, porque el trabajo que tiene Salta y todas las provincias de nuestro país con el Ministerio de las Mujeres es muy grande, es muy importante, y además, digo, trabajar con objetivos claros, ¿no? Esta ley, vuelvo a la ley que está en el Congreso, que es Cuidar en Igualdad. Esta ley que va a permitir que los padres hoy puedan tener 45 días para estar con sus hijos después que nacieron, es una ley muy importante. Hoy los hombres tienen 2 días de licencia por paternidad. No resiste en ninguna cabeza entra que vos seas papá y a los 2 días tengas que volver a tu trabajo normalmente y que esa mujer que fue mamá se quede en su casa sola con ese bebé. Digo, ni hablar si sos primerizo, sentís que te vas a morir porque no sabés qué hacer con ese bebé. Si tenés 2 es un problema, ¿no? Digo, uno tiene que llevar al colegio, ¿qué haces con...? Digo, pensemos en cosas que mejoren a nuestra sociedad, que haga que seamos más responsables, que seamos más amorosos, sobre todo con esta concepción de familia donde hay diversidad, donde tenemos que abrir nuestra cabeza, tenemos que ser más amorosos, digo, ¿no? Me parece que nuestra bandera, la bandera de las mujeres y de la diversidad siempre es el amor y el lugar de conquista de derechos, nunca de retrocesos, y lo que acá se plantea claramente es un retroceso.